jefes de Estado Mayor General de la Armada, señores almirantes, señores oficiales en actividad, guardiamarinas, cadetes, socios del Centro Naval, la presencia de ustedes prestigia a esta institución, a nuestro Centro Naval, y le da un marco, creo que más que adecuado, a esta conferencia. Así que les agradezco, en nombre del Centro Naval, que ustedes hayan dispuesto de su tiempo para acompañarnos. Voy a hacer un par de reflexiones. No quiero robarle tiempo al tema específico que nos atañe, pero me gustaría hacer, no reflexiones, es un poco pomposo, sí, algunas consideraciones. La primera, el tema que elegimos. El tema que elegimos nos retrotrae a los conceptos fundamentales de la fundación del Centro Naval. Es decir, a la constitución de un foro de discusión de temas profesionales para beneficio de la Armada y, por ende, de nuestro país. Así que enhorabuena a quienes tuvieron la iluminación como para elegir ese tema. La segunda consideración es respecto al lugar. Este lugar no es habitual para este tipo de conferencias. Normalmente las hacemos en el centro y hemos pensado que trayéndola aquí, es decir, trayendo el tema acá, que es la sede donde más socios hay, estamos trayendo el tema directamente a los socios. Es decir, no los socios tienen que ir a buscar el tema, sino nosotros lo traemos para acá. Y la tercera reflexión o consideración se refiere a nuestro club. Permítanme que yo les diga que considero, y lo he dicho en otras oportunidades y lo voy a seguir diciendo, que el Centro Naval es el club más importante de la República Argentina. Más importante quizá no por antigüedad, no por cantidad de socios, pero sí por la diversidad de todas las actividades que se desarrollan. No hay ningún otro club que tenga tan magnitud, tan abierto el espectro de actividades, que van de actividades académicas como estas, actividades culturales, actividades sociales, deportivas de distintas características, y el club forma parte de la Liga de Clubes Centenarios. La Liga de Clubes Centenarios son los clubes más importantes de la República Argentina. Clubes de Salta, Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, de la capital. El Club del Progreso es el club decano y el club más antiguo de la República Argentina. De ese club tan prestigioso han salido presidentes. Otros clubes que integran la Liga son el Círculo Italiano, el Club Español, el Círculo Militar y el Centro Naval. Pero yo les aseguro que ninguno de los clubes tiene las características que hacen que el Centro Naval sea el club más completo y más importante de la República Argentina. Es más, yo acabo de regresar la semana pasada de una reunión en Lisboa, en Portugal, de la Federación de Clubes Iberoamericanos. Es decir, no solamente los clubes más importantes de la República Argentina, sino los clubes más importantes de América Latina y de España y Portugal. Y les puedo asegurar que ninguno de esos clubes que son antiguos, que tienen tradiciones mucho más profundas que la del Centro Naval, cumple con lo que cumple el Centro Naval en cuanto a actividades que pueden desarrollar sus asociados y sus amigos. Así que este es un tema que fundamentalmente quiero transmitírselo a los más jóvenes, que sientan el orgullo de pertenecer a este club, que en mi consideración, que será opinable, es el club más importante de la República Argentina. No quiero extenderme demasiado, quisiera pasarle la palabra ahora al capitán Facre para dar inicio a los temas específicos de esta reunión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Centro Naval, en la sede Olivos de nuestra institución, les doy la bienvenida a todos los presentes y a quienes,
desde la distancia se han sumado para acompañarnos en forma virtual a la conferencia que hoy nos convoca. La Armada ayer, hoy y siempre. Antes de presentar a los disertantes, voy a destacar la presencia de las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan. Aquí en este salón, el señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, señores almirantes y autoridades navales. Finalmente, destaco las siguientes autoridades que están bajo la modalidad virtual. El senador nacional, mandato cumplido, Ernesto Félix Martínez. Autoridades navales en las distintas zonas navales. Los agregados navales y jefe de misión en la República de los Estados Unidos de Norteamérica y Bolivia. Ahora sí, para dar inicio a nuestro evento, paso a presentar a los disertantes de esta distinguida mesa. En primer lugar, presentaré al señor comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, contraalmirante don Juan Carlos Coré. El señor contraalmirante pertenece a la promoción 116 del Cuerpo Comando Escalafón Naval. El 31 de diciembre del año 2020 fue promovido al grado de contraalmirante y el 8 de febrero del corriente asumió su actual cargo como comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada. Ejerció los siguientes comandos: lancha patrullera Ara Concepción del Uruguay, aviso Ara Francisco de Gurruchaga, corbeta Ara Granville y división de destructores. Cursos realizados. En el 2009, el curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile. Ese mismo año participó del curso conjunto de las Academias de Guerra, realizado en el Centro Conjunto para las Operaciones de Paz en la República de Chile. En el 2014 y 2015, maestría en Auditoría Internacional y Gestión Empresarial en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de la ciudad de Valladolid, España. En el 2020 obtuvo el Magíster en Estrategia y Conducción Superior en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, el señor capitán de corbeta e historiador Sebastián Emilio Morán, a quien en breve cederé la palabra. Licenciado y profesor en Historia por la Universidad Nacional del Sur de la ciudad de Bahía Blanca. Experticia en Filosofía por el Seminario Arquidiocesano Santo Cura de Ars de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Licenciado en Museología Histórica y Patrimonial, Universidad Nacional de Lanús. Doctorando en Historia, Universidad del Salvador. Se desempeñó como docente en la Escuela Naval Militar, en la Escuela Nacional de Museología, en la Universidad Maimónides y en el curso de reservistas navales. Ha dictado conferencias y publicado artículos vinculados a la temática naval y patrimonial. Actualmente ocupa el cargo de director de los buques Museo Corbeta Ara Uruguay y Fragata Ara Presidente Sarmiento y de la Casa Museo Tomás Espora, dependientes de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Armada Argentina. Señor capitán Morán, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, señor. Se escucha bien, ¿verdad? Permiso, señor almirante. Agradezco la oportunidad que las autoridades del Centro Naval me brindan para la oportunidad, la invitación y la confianza, ¿no? Porque hay personal, gracias, señor, muy antiguo presente, entonces agradezco la confianza para escucharme. Y la propuesta, cuando el señor almirante Cisneros me contactó, es en 20 minutos poder exponer de manera concisa pero sustancial sobre la Armada Argentina en su etapa fundacional
o desde la revolución hasta la organización nacional, lo cual es todo un desafío. Por lo cual yo me propuse no hacer una exposición, un estudio, un análisis cronológico, hecho por hecho lógico decimos en historia, ¿no?, que podía ser incluso un poco tedioso y exhaustivo y no llegar al tiempo requerido, por lo que me propuse entonces elegir una serie de ejes vertebradores, una suerte de tópicos, de ideas fuerza, que fueran atravesando, que fueran transitando de manera transversal la etapa cronológica que yo acabo de mencionar, y que a lo largo de esos tópicos ir mencionando entonces hechos emblemáticos. Eso es lo que propongo. Como una suerte de andamiaje, de esqueleto que después cada uno de los presentes, si tiene un espíritu curioso, podrán rellenar con sus propias búsquedas, sus propias lecturas. Así que prometo no ser tedioso. La historia a veces amenaza un poco con eso, ¿no? Pero bueno, prometo no serlo. Esto a manera de introducción. Vamos al primer tópico, si les parece, que es a modo de interrogante. Este tema, este leitmotiv primero, que es origen de la Armada, como una suerte entonces de cuestionamiento. Y acá vamos a hacer un poquito de antecedentes de nuestra revolución relacionado con los medios navales. A fines de 1810 se incorporan aquella junta provisional gubernativa, popularmente conocida como Primer Gobierno Patrio, representantes, ¿sí?, de las distintas ciudades del interior. Y aparece, uniéndose a esta junta grande, como se la va a llamar, una figura muy importante para la Armada que va a ser el doctor Francisco de Gurruchaga. A él le encargan la difícil tarea de alistar una escuadra de 5 unidades, logra alistar 5. Así que no es nada nuevo. Alista 3 de 5 que estaban pensadas. ¿Y para qué? Para conformar una sutil escuadrilla que asistiera a las tropas de Belgrano que se dirigían al Paraguay. Tenía que enfrentarse en en Paraguarí y en Tacuarí. Finalmente es derrotado. Y es interesante porque en el tránsito que Azo Pardo lleva por el Paraná es interceptado por Jacinto Romarate y ahí se produce el encuentro el 2 de marzo de 1811, que lo conocemos como el bautismo de fuego de la Armada Argentina. La pregunta es, ¿armada? Segundo punto. En 1814, 17 de mayo, se produce la fausta victoria de Montevideo. En el contexto de una campaña que se había iniciado a principios de 1814 para librar al Río de la Plata de la presencia realista. Un proyecto que pergeña Alvear, asistido por Brown. En esa campaña se logran las 2 primeras grandes victorias navales, que son Martín García y Montevideo, marzo y mayo. Y finalmente, en junio, con la rendición efectiva de Vigodet, se logra liberar de realistas el Río de la Plata. Una gran victoria que va a llevar a San Martín, parafraseándolo, es al momento, a decir que es al momento la victoria más importante para la revolución. Lo dijo el mismo San Martín. Liberando así también un foco de conflicto, un frente de conflicto. Ahora, ¿era eso armada? Venimos a decir que no. Eran medios navales que en medio de las contingencias, de la desorganización, de no haber un sistema de instrucción,
De no haber buques de guerra en el sentido estricto de la palabra, se alistaban para el combate. No obstante eso, los recordamos como el día del bautismo de la Armada y del Día de la Armada. Porque la Armada, como cualquier institución, necesita mojones, necesita hitos, y sin lugar a duda fueron grandes hitos. Pero, ¿a qué llamamos Armada? Y ahí pongo en la presentación el cambio de rumbo, ¿no? ¿Cuál es el cambio de rumbo o quién lo da? Sarmiento. Ahí sí podemos hablar de una naciente institución naval. Sarmiento comienza a darle las escuelas a la Armada, también al Ejército en 1869. Comienza a gestionar una ley por la cual incorpora 8 unidades que se van a convertir, unidades de guerra, se van a convertir en la primera escuadra de vapor y hierro, ¿sí?, de, ahí sí, la Armada Argentina. Y para asistir, para ofrecer el soporte logístico a esa flamante escuadra que empieza a llegar en el año 74 y se extiende hasta el 76, entonces crea el arsenal de Zárate. Esto es muy importante porque ahí tenemos todo lo que hace a la Armada como tal. Y ahí sí, a la pregunta de Armada, podemos decir que Sarmiento es el padre de la Armada moderna. Y hay un elemento que después voy a profundizar, que es el de la creación de la Escuela Naval Militar, que tiene que ver más con el aspecto de la profesionalización, que lo voy a explicar en el tópico siguiente. Cuando hablamos de corsarios, es una palabra un poco antipática, ¿no? Solemos asimilarlo a actividades que en realidad conceptualmente son erradas. ¿Qué es un corsario? Brevemente lo describo en la placa. La actividad corsaria es una actividad muy antigua, que podemos remitirla al medioevo y quizá antes. Y fíjense, señores, que en esta antigua actividad a la que han echado mano muchas naciones, muchos países, muchas monarquías, estados, estos estados regularizaban esa actividad concediéndole a un particular que conocía su oficio como marino una patente de corso. ¿Qué es una patente de corso? Este documento que se ve en la presentación. Un documento que está ya formalizado como una suerte de contrato con espacios vacíos que se llenaba a mano alzada y donde se explicitaba el tiempo que debía ese corsario operar, los objetivos que se debían cumplir y qué es lo que no debía hacer. Es decir, es una actividad que está bajo el amparo de la bandera de un Estado, una actividad totalmente legal. Ahora bien, ¿para qué un Estado recurrir a un corsario? Que no era un militar, pero sí se le concedía un grado militar, para asistir a estas raquíticas armadas o medios navales que tenían los Estados, lo que podíamos considerar lo más profesional. Ahora bien, ¿qué hacía un corsario? Hostigaba al enemigo. Enemigo que tenía que ser declarado como tal, si no rozaba la corsopiratería, que es lo que hacían muchas veces los británicos en la época de Isabel I de Inglaterra. Autorizaba a un corsario a operar, pero atacaba a los españoles que no sabían que Inglaterra era enemiga. Entonces estipulaba que había una patente, había una declaratoria formal de guerra y además se buscaba hostigarlo, dificultar su comercio y ante la captura quedarse con la artillería, con los beneficios materiales. La artillería habitualmente se la concedía al Estado, el botín se repartía entre los particulares. Pero en síntesis, ¿qué es? Es un aporte muy importante para la actividad del Estado naciente, que en nuestro caso fue también así.
Podemos citar muchos ejemplos de actividad corsaria. Brown, ¿sí?, opera como corsario durante 1815-1816, junto con Bullard. El mismo Bullard, en el periodo 1817 y 1819, va a realizar una enorme operación corsaria que lo lleva a circunnavegar el globo, llevando los colores azul, celeste y blanco a las distintas naciones del mundo. Y también durante la guerra con el Brasil, año 1826-1828, se realizan actividades corsarias, insisto, para asistir a estas armadas, escuadras, porque no es el único país, la Argentina, que operaba con este recurso que era el corsario, para poder completar su capacidad. Ese es el segundo tópico que yo entonces les propuse analizar. Primero entonces hablamos de el concepto de armada, lo definimos, cómo va evolucionando ese concepto hasta llegar a Sarmiento, que es el verdadero padre de la armada moderna. Segundo tópico entonces, el auxilio de la actividad corsaria. Y el tercer tópico que yo les propongo analizar es el del valor del componente extranjero. La Marina Argentina nace con la extranjeridad. Y esto es muy importante porque fue un valor agregado sumamente interesante. Al estallar la Revolución de Mayo, la revolución no fue reconocida por Montevideo. Cuando hablamos de Revolución de Mayo estamos hablando de un gobierno que rechaza las fuerzas de ocupación españolas, pero que se declara leal al monarca. Es complicado explicarlo, porque en realidad uno dice, ¿contra quién luchábamos? ¿Contra los españoles? ¿Contra el rey? No, el rey estaba cautivo. Entonces, el problema es cuando vuelve el rey, ¿no? Y el rey quiere recuperar lo que parecía perdido y considera esas extensas tierras sediciosas. Montevideo desde el primer momento se convierte en un reducto realista y rechaza la Revolución de Buenos Aires. La mayor parte de la oficialidad de Marina se va a concentrar en Montevideo. Por tanto, quedan muy pocos oficiales de rango medio y alto en Buenos Aires. La revolución se queda sin marinos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Echa mano a aquellos extranjeros que los había, y muchos, en la Rada de Buenos Aires, que eran experimentados, entre ellos un irlandés como Guillermo Brown, un francés como Bullard, un maltés como Azopardo, y podemos nombrar muchos otros. Les da una jerarquía, eran conocedores de una geografía difícil como es el Río de la Plata, con sus bajos, con sus bancos de arena, lo cual va a ser un beneficio después para combatir contra los brasileños. Y en este sentido, entonces, ¿sí?, se produce una suerte de síntesis entre la tradición hispánica y mayormente la tradición británica. ¿Por qué digo se produce una síntesis? Porque la revolución se encuentra con la dicotomía de que tenía las reales ordenanzas de Marina, incluso de allí se extracta el credo del oficial de Marina, ¿verdad?, de Carlos III de Borbón, que eran complicadas, difíciles de cumplir en un contexto de guerra. ¿Por qué? Porque requería de una formación muy extensa para sus oficiales. El modo español de formación requería que ese marino estuviera mucho tiempo en el aula, diríamos hoy, y poca práctica en el buque. Habitualmente los marinos españoles tenían una extracción social muy particular, aristocrática o hidalgos, hijos de algo, ¿no? Así se decía. De modo que no coincidía demasiado
con el momento que vivía la revolución. El sistema británico era mucho más práctico. Desde el primer momento al marino se lo embarcaba y su escuela era el buque. No todos los oficiales de marina pasaban por el colegio naval. Y además, el grueso de la oficialidad de marina era de una extracción social media o trabajadora. Y los historiadores navales hasta el día de hoy se jactan de decir que la Armada se dice que no tiene un origen aristocrático. Esto es interesante porque de esa fusión surge una solución para el sistema de reclutamiento, que lo estudia muy bien el doctor Luquila Gleise, para la Armada Argentina. Yo me voy a detener un momento para darles algunas cifras que me parecen que pueden ser interesantes, para dar un dato duro. Para el periodo de 1810 a 1830, recuerden que estos hilos conductores justamente atraviesan distintas épocas, sin discriminar oficiales de línea con corsarios, tenemos un 23% de criollos y el resto son extranjeros. En este periodo estamos hablando de la época inicial, las fuerzas que se conformaron en 1811, Montevideo, guerra con el Brasil y todos los grandes hitos que se van dando. Más del 70%, casi el 80%, eran extranjeros. Y el 57% de esos extranjeros eran angloparlantes, ingleses, irlandeses, un gran número de norteamericanos. Recordemos a Benjamin Franklin Siever, que fue una de los postulados para ocupar la comandancia de la escuadra y finalmente fue elegido Brown. Entre los corsarios, que había un enorme número de extranjeros, les permito ver fíjense ese dato, ¿no? 14% de criollos para el periodo 1815 y 30, casi el mismo que estudiamos antes, y el 86% de extranjeros, de los cuales el 37% eran norteamericanos. Son datos significativos, ¿sí? Cómo entonces la Armada nace con la extranjeridad. Un cuarto tópico, ya para ir terminando, el camino hacia la profesionalización. En el periodo hispánico y hasta fines del siglo XVIII, en particular en 1799, cuando es creada la Escuela de Náutica por Belgrano, no había un sistema de instrucción para los marinos. La Escuela de Náutica va a tener una existencia bastante errática también, porque deja de funcionar los primeros años del siglo XIX, después se reabre, se cierra y finalmente bien a fines del siglo XIX se vuelve a reabrir, con hombres como Morade, hombres de la Marina. Ahora bien, ¿dónde se da el gran salto? El gran salto se va a dar cuando, a mediados del siglo XIX, la tecnología naval comience a dar justamente saltos, ¿sí? Hay, a mediados del XIX, cambios en la tecnología del vapor, instrumentos náuticos, estamos hablando de el uso generalizado de determinadas herramientas, el empleo del hierro, que van a hacer necesaria la formación escolástica de los marinos. No bastaba con la experiencia, que era como se formaba un Brown, un Espora, un Rosales desde Grumete, sino que va a requerir una formación o una instrucción formal. Y ahí es cuando aparece la guerra con el Paraguay, que como todo conflicto armado tiene sus sombras, pero también sus luces, porque permite ciertos progresos, deja en evidencia las carencias de la Armada Argentina, que en realidad prácticamente no existía. En la guerra con el Paraguay, la Armada ofrece un apoyo logístico. No tenía prácticamente buques. El Guardia Nacional era medio buque hospital, medio buque de transporte, medio buque... Y eso definió cómo después, a la hora de firmar la paz, Brasil sacó mayores ventajas
que la Argentina, porque tenía una marina y con la batalla del Riachuelo, que hasta el día de hoy se conmemora el Día de la Hermana Brasileña por la batalla del Riachuelo, ahí se ve el rol que tuvo el componente naval. Ahora bien, deja en claro a Sarmiento, que es el que le tiene que poner fin a la guerra, que no había marina y no había profesionales de la marina, como tampoco del ejército. Y ahí es cuando crea, finalizando la guerra, el colegio militar y adquiere la escuadra que conocemos, cuyo último vestigio es la Corvette Uruguay, y crea entonces, a instancias de Clodomiro Urtubey, la Escuela Naval Militar. Ahí vemos entonces la Corvette Uruguay. Me permito un pequeño apartado, está cumpliendo 150 años la querida Corvette Uruguay. Y ahí entonces, ya para cerrar la exposición, vemos el último tópico o tema, que es el de la proyección fluvial, primero, y marítima después, de la Armada. Sarmiento era un hombre de la generación del 37, nace en 1811, ¿no? Cuando uno dice cada hombre es hijo de su tiempo, hay muchos que pueden ser extemporáneos, apartarse de su tiempo. En general, el grueso somos hijos de ese tiempo, por lo cual encarnamos una serie de hábitos, de tradiciones, de gestos. Sarmiento era un hombre de esos, por lo que el litoral marítimo no estaba entre sus prioridades. Sus prioridades estaban en la defensa de lo que siempre se había defendido, que era el Río de la Plata y los ríos interiores. Desde la época española, los ríos interiores habían sido el vehículo de la colonización. Buenos Aires se funda como una puerta de conexión con el interior. Buenos Aires, que primero es periférica, después se convierte en capital del virreinato, va ganando una importancia que termina convirtiéndola en capital del país. Ahora bien, la conciencia siempre gira en torno del río, porque además los principales conflictos se habían dado siempre en ese teatro de operaciones. Ahora bien, ¿cuándo se da el salto? Un primer gran salto lo da Sarmiento con la profesionalización de la escuadra, pero sigue siendo fluvial, y el segundo gran salto se va a dar en la década del 80, cuando los primeros hijos de la escuela naval, estos hombres formados de manera escolástica, con una escuela propia, empiezan a pensar en la marina posible, como dice el capitán Oyarzábal. La marina posible. ¿Qué era esa marina posible? Y bueno, formaba parte de las discusiones también que se dan en Europa. El señor decía hace un momento en la presentación, el centro naval surge como un centro de discusión, de reflexión, de estudio, no solo como un lugar de camaradería, que ciertamente lo había, sino como un lugar de estudio. Son esos primeros oficiales de la nueva escuela, mayormente subalternos, los que comienzan a proponer una nueva marina. Y ahí sí, de proyección marítima, cuyos primeros frutos no los va a dar la década del 80, los va a dar la década del 90. Cuando comiencen a adquirirse los primeros cruceros acorazados, los famosos cruceros incorporados desde Italia, etc. Es decir que hay un gran salto cualitativo que cambia el eje desde el río hacia el mar. Y hay un punto importante, intermedio, que es el 1 de diciembre de 1878, todos los años conmemoramos el Día de la Flota de Mar, porque justamente ahí comienza a interesar mucho la Patagonia, porque hay otros también interesados en el mismo territorio, y ahí es cuando Pi es enviado para decir, usted tiene que enarbolar pabellón porque estos territorios son cuestionados. Y ese 1 de diciembre se enarbola pabellón. A partir de ahí vamos a ver cómo esos intereses van cambiando. Pero
cuesta ese giro. Es más, hacia 1895, ya en la década del 90 del siglo XIX, cuando se empieza a pensar en el puerto militar, el primer puerto militar, todavía había marinos que querían que Buenos Aires fuera, el río, la sede de ese puerto militar. Hasta que pensadores como Dufour y otros dicen Argentina hacia el sur, puerto militar en Bahía Blanca. Pequeño gráfico para ver ese salto, ¿no? En los 70 Sarmiento, 80 y 90, generación del 80, los grandes saltos hacia una proyección marítima. Esto, señores, ha sido una breve exposición, un andamiaje. Me ahorro una reflexión final porque creo que ya los datos han sido vertidos y la propuesta también explicitada al principio. Así que quedo abierto a preguntas si gustan. Muchas gracias, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer profundamente la oportunidad que el Centro Naval me ha honrado para dirigirme a ustedes y poder hacer en este lugar tan agradable como es acá el Centro Naval de Olivos. Muchas gracias. Agradecer a todos los presentes que están acá, por supuesto, en forma presencial, y también miro a aquellos que nos están siguiendo en forma virtual. Lo segundo que quisiera es reconocer a todos los ex jefes de Estado Mayor General de la Armada que nos acompañan hoy, y en su nombre a todos los oficiales que están presentes acá. Inclusive veo que nos acompañan de la escuela, cadetes de la Escuela Naval Militar. Son ustedes los que, y ahí me voy a robar la palabra de nuestro jefe de Estado Mayor General de la Armada, en el cual les puedo decir que la Armada Argentina sigue de pie, está de pie. Y yo le agregaría una frase más, si me permite, señor almirante: con sus máquinas avante y con una fortaleza para dar todo y seguir agarrando el testimonio que hemos agarrado a principio de este año. Siguiendo con el temario y sobre todo los antecedentes que nos ha descrito el capitán Morán, yo me voy a referir básicamente a lo que ustedes ven en el título de mi disertación, que es la Armada Argentina de hoy. Voy a comenzar con las principales actividades que hemos desarrollado durante este primer semestre, a los efectos de poder mostrar esto que me refería inicialmente, de que estamos de pie, estamos muy firmes para seguir avanzando, que son los PASEC, primero que fue con la Marina Nacional de Francia y luego con la Armada de los Estados Unidos, para lo cual, a manera de disparador, voy a compartir con ustedes un video que refleja todo el adiestramiento que estamos alcanzando a esta altura de este primer semestre. Por favor.
este pase gringo gaucho que lo hemos titulado 2, a raíz de que el último, o el primero, perdón, fue en el año 2010. Esto para la Armada Argentina fue una excelente oportunidad para adiestrarnos en técnicas y tácticas con la Armada de los Estados Unidos, pero sobre todo permitiendo elevar nuestro nivel de adiestramiento con estándares OTAN. Los días que realizamos fue el 30 y 31 de mayo, es decir, hace muy poco, donde tuvimos la capacidad de participar con 7 unidades de superficie, con un comando de fuerzas especiales que depende como COA, obviamente el helicóptero orgánico, 2 Siquín, el B-200 que ustedes han visto que pasó en la formación por arriba del portaaviones, y del lado de ellos estaba el portaavión George Washington, el US Porter y el John Lethal, que era el buque logístico que lo abastecía. Pero esto no fue solamente un pase aislado, esto estaba dentro de un programa que habíamos diseñado, que era nuestra segunda y tercera etapa de mar, en el cual en esa segunda y tercera etapa de mar computamos 14 días de navegación y más de 3.500 millas navegadas con nuestras unidades. Esa segunda y tercera etapa fue desde el 26 de mayo hasta el 9 de junio, con nuestras 7 unidades. Acá lo que pueden ver en las distintas fotos son los lugares de adiestramiento dentro de nuestra etapa de mar, con lanzamiento de rápida reacción contra una bengala, también reaprovisionamiento de combustible en vuelo, que estábamos postergados en ese tipo de ejercicio y lo pudimos hacer sin ningún tipo de inconveniente. Y luego otro hito importante dentro de nuestro adiestramiento y de la Argentina de hoy fue el pase con la Marina Nacional de Francia. Ahí estuvo el portahelicóptero anfibio Tonnerre y la fragata Grapet, que nos permitieron, junto al destructor La Argentina y al rompehielo Almirante Irizar, ya de regreso de su campaña antártica de verano, poder hacer distintos tipos de ejercitaciones comunes que nos eleven a un estándar OTAN. En ese momento también quiero remarcar que desde el puerto de acá de Buenos Aires hasta Ushuaia ha permitido embarcar 20 oficiales que participaron en toda la travesía por nuestra zona económica exclusiva con esos dos unidades. Acá está el cierre del PASEC, obviamente lo vemos al comodoro de Marina Martigarro y el comandante de la fragata Grapet. Dentro de esto también está previsto, y lo estamos en este momento desarrollando, que es la cuarta etapa de mar, en el cual en el día de ayer arribaron 3 unidades acá en el puerto de Buenos Aires, pero frente a Necochea y a la altura pasando Mar del Plata se unieron con 2 patrulleros oceánicos más, es decir, un grupo de tarea de 5 buques, donde tratamos de integrar siempre a nuestros patrulleros oceánicos en lo que es el adiestramiento con nuestra flota de mar. Esto va a abarcar del 1 al 14 de julio, finalizando esta cuarta etapa. Otro aspecto importante cuando uno dice que la Armada Argentina está de pie es porque permanentemente estamos alistando nuestras unidades, tanto de la División Patrullado Marítimo como de la División de Corbetas, que este año empiezan
a integrarse en las patrullas. En total hemos computado 5 patrullas en este año, en los periodos que nos compete dentro de lo que es la Armada, computando un total de 91 millas navegadas y más de 17.000 millas náuticas. En este video quiero también, se muestra un momento en el cual se estuvo actuando sobre un buque que prácticamente estaba con una actividad sospechosa, y vemos la actuación del Fennec, la corbeta Robinson y el patrullero oceánico. Y en este video, también en el marco de esas patrullas, le quiero mencionar cómo nosotros nos preparamos permanentemente para estar alistados y estar a la altura de poder actuar en nuestras patrullas. Lo que están viendo en este video son en el patrullero oceánico, no solamente en lo que es la patrulla de vigilancia, sino también en lo que es SAR marítimo, es decir, nuevamente e incansablemente me van a escuchar diciendo que la Armada Argentina está de pie. Lo interesante también que este año hemos comenzado a hacer patrullas de vigilancia y control de espacios fluviales. En este caso fue el multipropósito Ciudad de Zárate en un periodo de prácticamente 13 días, computando 1.200 millas navegadas. Esto toda la patrulla fue sobre el lado de la hidrovía, en los distintos lugares que están marcados en ese mapa. Otra gran actividad que nos compete dentro de la Armada y que está también como mi responsabilidad es el alistamiento y estar preparado para las campañas antárticas de verano. En ese marco no me voy a referir con los detalles porque cada uno de los que están presentes acá conocen perfectamente, pero sí voy a decir que para la última patrulla antártica de verano de 23-24 estuvo el Rompehielo, Almirante Irizar, el Aviso Bahía Agradable y el Transporte Canal Beagle. ¿Cuántos días se han navegado en esa campaña? 354 días, computando obviamente todas las unidades, y más de 37.000 millas navegadas. Y ahora estamos firmemente preparando al Rompehielo Almirante Irizar en el arsenal de Puerto Belgrano, a los efectos de que junto con el Aviso Puerto Argentino y en un gran esfuerzo de alistamiento al logístico Patagonia, estar listo, como nos pidió el ministro, a partir del 15 de noviembre de este año. ¿Por qué resalto esta fecha? Porque el año pasado, por diversos motivos, la campaña antártica empezó a realizarse a partir del 21 de diciembre, hubo como un delay, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de optimizar el periodo de la campaña para que comience exactamente el 15 de noviembre de este año. Otro aspecto importante es la patrulla antártica. No, está bien. Pásalo. ¿Qué hace dentro de las funciones? Pásalo. Son todos, son videos que muestran
y sobre todo para los cadetes que están presentes acá, que vean todo lo que hace o que pone a disposición la Armada, porque cabe aclarar que esto está en el marco de operaciones que hace el Estado Mayor Conjunto a través del comandante el COCOANTAR, el Comandante Conjunto Antártico, pero vale remarcar de que es la Armada Argentina quien tiene que año tras año estar alistando las unidades, los dos helicópteros Siquín y todo el personal para que esté listo para hacer un esfuerzo de prácticamente 4 meses fuera de apostadero. Lo otro es la patrulla antártica naval combinada con la Armada de Chile. Esta patrulla antártica naval combinada nos permite también, que está bajo las esferas de la Armada Argentina, nos permite cumplir lo que fue el 23 y 24 con prácticamente 7.500 millas navegadas y más de 71 días de mar. En los periodos, obviamente, que tenemos de buque de servicio antártico y buque de apoyo antártico de 1 mes y 1 mes. Cada año, desde noviembre hasta marzo, es el periodo que nos compete este gran esfuerzo que también hacemos, y para este año estamos alistándolo al aviso Bahía Agradable. También siguiendo, cuando uno dice la Argentina está de pie, es un ejercicio que fue prácticamente con muy poco preaviso, en el cual alistamos a la corbeta Robinson, al patrullero Storni, al Comando de Fuerzas Especiales, a la Brigada de Infantería Marina, en el cual actuaron desde el 30 de abril hasta el 9 de mayo en la zona de Santa Cruz, donde en total las unidades estuvieron 12 días en zona y más de 1.200 millas navegadas. Son lanzamientos que se han realizado en una zona de tiro que tiene el ejército argentino en la zona de Santa Cruz. Otro aspecto también es el operativo Frontera, que comenzamos también este año a actuar con la lancha patrullera Río Santiago en 2 oportunidades, uno en el mes de abril, del 12 al 22, y otro recientemente del 3 al 12 de junio, computando 19 días en un escenario fluvial y más de 2.900 millas navegadas. Ahí ustedes pueden ver por dónde estuvo la lancha patrullera, llegando prácticamente hasta una parte norte del río Paraguay. Otro aspecto muy importante que desarrolla la Armada Argentina, y sobre todo bajo delegación del jefe de Estado Mayor hacia el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, son todos los casos SAR, que ustedes pueden ver las estadísticas al día de hoy de todo lo que hemos realizado. Dentro de este aspecto es importante remarcar que para principio de enero del 2025 estará la inauguración de un centro coordinador de búsqueda y salvamento marítimo en la base Petrel conjunta, en el cual esto fue todo un desarrollo que ya viene desde el año pasado, pero lo hemos agarrado firmemente ese testimonio para que en febrero se firme un acuerdo con el Comando Conjunto Antártico y estar preparado para los meses que tiene mayor afluencia de turistas y actividades de investigación y comerciales en la Antártida. A partir entonces del mes de enero del 2025, en forma permanente, va a estar cubriéndose ese centro de coordinador y salvamento marítimo.
Acá es algo que sí actuó la Armada en forma directa, que fue el rescate de un navegante solitario en el marco de un viaje de vuelta al mundo en el Global Challenger del francés Louis Robien, y también los buzos salvamentistas que tenemos en Ushuaia han permitido sacar de la varadura al velero de este navegante solitario. Y a modo de resumen, en esto que quiero expresar, lo que quiero reflejar es el enorme esfuerzo de alistamiento, adiestramiento y sostenimiento que estamos realizando en este primer semestre, en el cual tenemos un cómputo hasta ahora de 592 millas de mar y más de 69.765 millas náuticas navegadas. Lo importante es que como comandante de adiestramiento y alistamiento, además de lo que el cargo en sí implica, hay dos aspectos que, hablando con el jefe de Estado Mayor General de la Armada, trato de volcar sobre mis comandos subordinados. Un aspecto muy importante es el motivar, la motivación profesional. Es algo que desde el primer momento que estamos en la conducción estamos muy alerta en tratar de motivar a nuestro personal, y lo otro es visibilizar. No podemos dejar de mostrar cada actividad, cada esfuerzo que hace la Armada día a día para estar y poder decir que la Armada Argentina está de pie. Pero acá no termina. Tengo para comentarles los próximos desafíos. El ACRUX 11, que como ustedes sabrán se hace acá en un escenario fluvial, conformando una fuerza naval multinacional, son operaciones o eventos de operaciones ribereñas. Esto se va a efectuar del 12, es decir, dentro de poco, del 12 al 23 de julio. Vienen lo que es la Armada Argentina. Rápidamente ustedes van a ver las unidades que van a estar presentes. Inclusive hemos incluido a una de las lanchas de instrucción de cadetes, una de las LICA, dentro de este marco de operaciones ribereñas. Y también la participación de la aviación naval con Turbo Mentor y un B-200. En lo que es la Marina de Brasil, ya están en este momento en la ciudad de Corrientes, han arribado en la ciudad de Corrientes y están bajando para estar el día 12 de julio en el puerto de acá de Dársena Norte. Y venían con cinco unidades. Una de ellas se tuvo que retornar por algún desperfecto que tuvo. Lo otro es la Armada Nacional de Uruguay, que también viene con 2 unidades y un Turbo Mentor. Próxima, por favor. Y también la Armada de Bolivia y la Armada de Paraguay con observadores militares. El otro gran desafío es el Fraterno 37, que nos implica desde enero, que estamos preparando todo un destructor, una corbeta y un patrullero oceánico, que inicialmente son los que van a estar en el Fraterno hasta lo que es Ushuaia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No, por favor. Que van a estar en la ciudad de Ushuaia, y desde ahí, a partir del día 23-24 de agosto, se van a destacar para Valparaíso, Chile, para hacer el Fraterno 37 con el resto de las armadas que van a estar presentes. En este caso
va a estar para lo que es Fraterno, particularmente el destructor Sarandí, la corbeta Robinson y un OPV que estamos por determinar. Para el lado de lo que es Brasil, va a estar la fragata Liberal y el submarino Ticuna en la zona de adiestramiento del submarino frente a Mar del Plata. También es una gran oportunidad porque dentro del Ticuna va a estar oficiales submarinistas desde Río de Janeiro hasta la zona de adiestramiento, y después se va a hacer un cambio porque ellos entran a Mar del Plata, van a hacer un cambio y de ahí se vuelven con otros 2 oficiales para Río de Janeiro. Respecto a Lunita, que ya le iba comentando, además de que va a estar el destructor Sarandí y un Fennec orgánico, un helicóptero orgánico, por vía aérea estamos mandando un grupo de infantería marina, comando fuerzas especiales y personal del Estado Mayor, y esto se desarrolla del 2 al 13 de septiembre. Otro aspecto que también estamos en preparación y estamos atentos es lo que año tras año se hace, que es la campaña sociosanitaria. Como fecha tentativa estaría siendo la segunda quincena de agosto, primera quincena de septiembre, porque el periodo que abarca son 30 días, y estaría el multipropósito Ciudad de Zárate, lancha patrullera Río Santiago y el BIN 3. Un aspecto también que está pendiente en el marco de los comprobación de planes del Estado Mayor Conjunto y del Comando Operacional es el Fortaleza 2, que tentativamente está previsto para la primera quincena de septiembre, pero todo esto lo que yo le quiero reflejar es que permanentemente en lo que es la flota, los distintos componentes, estamos con estas metas y preparándonos para estos ejercicios y desafíos futuros. Y por último, para no extenderme más, está el Viecarén 24 entre la Armada Argentina y Armada de Chile. Acá probablemente sea en la segunda quincena de noviembre. Lo hemos trasladado porque comúnmente se realizaba en agosto para esta fecha de la segunda quincena de noviembre, porque como muchos conocerán, el 29 de noviembre es un viernes, se festeja o justo es una fecha que conmemora los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina por el Canal Beagle. Entonces queremos estar presente también en el marco de un ejercicio, en el marco de una digitalización de cartas náuticas del Canal Beagle que hizo la Armada de Chile y nuestro servicio de hidrografía naval. Y también la meta es que esté nuestro logístico Patagonia y por supuesto vemos si ya finalizado su periplo de viaje de instrucción la fragata, podamos contar con la fragata en ese momento, es decir, dándole un marco completo en lo que es la segunda quincena de noviembre. Para finalizar, quiero sintetizar y remarcar nuevamente que estamos todos los almirantes, toda la conducción superior con la consigna que nos dio el jefe de Estado Mayor General de la Armada, que es: la Armada Argentina tiene y estará siempre de pie. Con este video.
Muchas gracias por la atención que me dan. Finalmente me queda por presentar a nuestro tercer expositor, el señor secretario de Asuntos Internacionales de Defensa, Magíster Juan Bataleme Martínez. Es licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Magíster en Relaciones Internacionales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Magíster en Ciencia del Estado, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, UNCEMA. Becario Fulbright y Chevening. Su currículum incluye actividades académicas en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Austral, Universidad Argentina de la Empresa y Universidad del SEMA. Ha escrito diferentes artículos y libros vinculados a las relaciones internacionales, defensa y geopolítica. En relación a estas temáticas, es un activo expositor y disertante en eventos organizados por entidades nacionales y de otros países, como así también en distintos medios periodísticos. Es profesor de la Escuela de Guerra Naval y la Escuela de Guerra Aérea. Señor secretario, usted tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Bueno, a ver, me voy a relajar, me voy a olvidar por 15 minutos que soy funcionario. Señor Jefe de Estado Mayor General de la Armada, gracias por invitarme, señor Presidente del Centro Naval, por invitarme, es un honor, pero voy a romper todo protocolo, así que tengo que... Capitán Carranza, qué gusto verlo, como siempre. Usted sabe lo que lo quiero. Almirante Godoy, un placer haber compartido con usted una parte muy importante de mi vida profesional, así que un gusto verlo también. El Capitán Carranza y al Capitán Alemano, a ambos, y a mi primer capitán, a Gregorio Carranza y Alemano, 3 grandes oficiales de la Armada Argentina, así que ya está, con esto tiro el protocolo, porque si no me tengo que poner todo formal, señor, almirante, etcétera, etcétera. Vuelvo a la... Voy a tratar de combinar mi rol de funcionario con el rol de profesor en la Escuela de Guerra Naval, y el título de la disertación es la Armada de ayer, de hoy y de siempre y del futuro. Y una de las cuestiones que tenemos acá que vengo trabajando desde hace mucho tiempo en realidad, tiene que ver con cómo formar un pensamiento naval. O sea, una de las cosas que más me preocupaba y que se empezaban a reflejar en mis escritos era el hecho de que hablábamos de la Pampa Azul, hablábamos de la conciencia marítima, hablábamos de un montón de cosas, pero todo se reducía a cuántos peces pesca la Armada, por así decirlo. O sea, cuánto se dedica al tránsito marítimo para pescar la Armada. Bueno, la Armada es mucho más que los peces que hay en el mar. O sea, está para lo que se llama el Maritime Domain Awareness, ¿no? Entonces, algo que es bastante conocido, bastante lógico, y sobre todo porque la Armada es el conector último con la Antártida. O sea, sin Armada no hay Antártida, básicamente. Y esto no les estoy diciendo a ustedes nada nuevo, pero para hablarlo a públicos civiles y a otros públicos que tienen algún grado de interés en la defensa, con alguien a quien yo quiero mucho, respeto mucho y con quien me he formado durante gran parte de mi vida y con quien transito las aulas en la Armada UNO, y Alejandro Corbacho, empezamos a tratar de pensar qué es la Armada qué debe ser la Armada en el siglo XXI. Para nosotros,
para mí como funcionario, para mí como profesor, la Armada tiene un rol central en el relacionamiento internacional de la República Argentina. Es tan central que estamos volviendo al 2003, básicamente, que es cuando teníamos una armada majaniana de aguas profundas que participaba en ejercicios tan complejos como los Solid Step. Está el almirante ahí también. Rótolo, otra persona que quiero mucho, no lo había visto. Entonces, básicamente es tan importante para el siglo XXI que tenemos que volver para los inicios del siglo XXI, que es donde la Armada por derecho propio estaba, por capacidades propias estaba, en un proceso que se construyó durante mucho tiempo y tuvo su cenáculo en 1991 como elemento clave de la política internacional, donde se despliegan unidades en la guerra del Golfo para actuar de manera multilateral apoyando a la comunidad internacional. A partir de ahí hubo todo un crecimiento exponencial del rol central que tiene que tener la Armada y por múltiples razones, que no voy a entrar al caso y no voy a perder el tiempo en dedicarle 0 minutos a los desmanejos de los 20 años de administración kirchnerista, que ustedes todos lo conocen muy bien, y que hemos sido en parte responsables. Lo que dijimos con Corbacho, bueno, ¿qué hacemos para reconstruir ese ethos naval? Digamos, ¿dónde está el futuro Storni? ¿Qué es lo que la Armada necesita? Porque siempre estamos hablando de Storni como el elemento clave. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cómo hacemos para recomponerlo, para que esto no terminamos teniendo una armada costera, por así decirlo, ¿no? Y eso nos llevó primero a Corbacho y a mí a participar en un poco haciendo la Gran Argentino, los únicos 2 argentinos en una conferencia diseñada y pensada para público anglosajón en el Naval War College, en el Colegio de Guerra Naval Británico y en Australia, en un ciclo de 3 conferencias donde se rememoraba a Corbett, ¿no? Y en ese pensar a Corbett yo encontré la función próxima de la Armada y la dinámica militar. Digamos, ¿por qué necesito submarino? ¿Por qué necesito flota de superficie? ¿Dónde están los criterios que se están aplicando? Y encuentro que Corbett es el pensador que la Armada debería mirar en este siglo XXI, sobre todo en la dinámica internacional en la que estamos, sin olvidarse de Mahan, obviamente, pero mirar y leer a Corbett. Entonces, ¿cuál es el caso? Y 2 cuestiones que son extremadamente importantes para nosotros. ¿Cuál es el caso en el cual nosotros estructuramos a Corbett? Bueno, a ver, Corbett tiene 2 grandes cuestiones que son centrales para la República Argentina, para su Armada, tanto unilateral como multilateralmente. Primero, la idea de flota en potencia, que es la idea de cómo utilizo la flota para poder generar presiones en determinados lugares donde a mí me interesa y que la puedo llegar a tener dispersa. Y en el mundo el concepto de flota en potencia se lo está utilizando muchísimo en geografías complejas como la del Asia-Pacífico, donde la primacía naval occidental, principalmente norteamericana, occidental, se ve crecientemente desafiada, no todavía amenazada. Esto es por un lado, ¿no? Y cuando uno mira los procesos navales que están sucediendo en ese ámbito, lo que uno mira es que el bloque sajón, como un primer anillo, como un primer núcleo de un anillo sofisticado de armadas, opera en el ámbito pacífico, y hay un segundo núcleo de relacionamiento que puede ser el acuerdo cuadrilateral, los acuerdos que tienen con Japón, etcétera, más todo lo que se va agregando localmente, ¿no? Las distintas armadas de Asia, por ejemplo Filipinas, como empiezan a decir la relevancia de la seguridad marítima, la protección marítima, etcétera. Donde aparece el mayor grado de modernización, producto de que es el mar en el cual los procesos de globalización se disputan, se dirimen. Yo, producto de esto, armé tres artículos en la prensa. Cualquiera diría que el corazoncito naval me gana, y sé que me van a criticar por el corazoncito naval, pero armé 3 artículos en la prensa donde básicamente digo cuál es el rol de la Armada importante, por qué hay que empezar a pensar el conector Atlántico Sur
Índico y eventualmente alguna extensión hacia el Pacífico. Lo expuse el otro día en el Congreso, la relevancia de la Armada. Y cómo tenemos que empezar a pensar a la modernización, digamos, cómo vendo a la Armada, cómo armo a la Armada. O sea, la Armada, al igual que los otros factores del poder militar, la mala noticia que tengo para darles a ustedes es que no se vende por sí sola. Lo que para nosotros, para ustedes como hombre de uniforme, para mí como una persona que podríamos decir que soy entendida del tema, me resulta obvio, para el 89, el 90% de la gente no les resulta obvio. Hay que vender una Armada. Lo que ustedes están haciendo hoy, lo que la Armada viene haciendo, el video, lo que sea, hay que venderlo, hay que ponerlo en valor. Cuando el ministro de Defensa dice, voy a poner en valor tal cosa, voy a poner a valor a las Fuerzas Armadas, es porque si no las pongo en valor, las Fuerzas Armadas desaparecen. No hay mucha vuelta, porque en los procesos democráticos las Fuerzas Armadas compiten por presupuesto contra un montón de otros actores que también van a marcar prioridad, que también son importantes, etcétera, etcétera. Entonces esos 3 artículos, que no es que yo estaba haciendo algo original, es que se está dando un proceso en el mundo en el cual las armadas, a ustedes se les vuelve autoevidentes, pero las propias armadas tienen que salir a justificar por qué hay que destinar determinada cantidad de presupuesto en esa fuerza militar, como garantes de paz, obviamente, ¿no? Como protectores de la línea de comunicación naval y eventualmente como actores que pueden ejercer puntos de presión cuando, ya sea multilateralmente o en el caso unilateral, es necesario. Y esto me lleva a la otra cuestión que fui a hacer, que estuve en el año pasado justamente, que tuve un año que me dediqué a un poco a ir y a escuchar a lo que el mundo estaba diciendo de sus armadas y cómo las armadas se presentaban al mundo. Digo, me quedó muy en claro que los estados que defienden a sus armadas dicen, miren, existen 3 tipos de países en relación a sus océanos. Aquellos que lo integran en su estrategia internacional y asignan un rol preciso a sus armadas, Corvette básicamente. Aquellos que lo hacen parcialmente, ya sea que se desconecta lo que es la estrategia naval con la estrategia internacional y desconectan el rol asignado a sus armadas en función de su estrategia internacional y en función de la mirada que tienen del océano, y finalmente aquellos que carecen de la capacidad o de la voluntad de hacerlos. Estos son los 3 tipos de estados que hay hoy en el mundo. Ciertamente que si yo tuviera que ubicar a dónde está la República Argentina hoy, o dónde está la República Argentina hoy, es en la posición 2, y lo que queremos, por lo que estamos trabajando, por lo que se está trabajando desde el Ministerio, ponerla en el 1. Es que yo tengo una estrategia internacional que no es una estrategia internacional que les dice a ustedes vivir con lo nuestro, mata a la Armada directamente, porque las armadas, al proteger la línea de comunicación naval, significa que protegen el comercio. Las primeras que tendrían que ser vocales en contra de la idea de vivir con lo nuestro son las armadas. La Armada de China se justifica porque China tiene un volumen de comercio internacional increíble. De vivir con lo nuestro mata a la Armada. ¿Sí? Punto número 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Justamente es que en ese proceso de estrategia, de inserción internacional, de estrategia internacional, la Armada tenga un rol preciso, como corresponde, ¿no? En las dinámicas tanto multilateral como multilateral como unilateral, ¿no? Fíjense ustedes que una de las cuestiones que se discutieron en Alemania es un país cercano a la República Argentina por múltiples razones y en particular a las armadas, es que hay 3 posibles configuraciones en las armadas, que esto me sirve a mí para guiar el proceso político y a donde aspiramos dejar algún granito de arena a futuro. Una de esas armadas es aquella que es de cercanía, digamos, ¿no? Una armada que protege las costas, que está ahí, que está en el espacio contiguo y con una vinculación más bien limitada con los países cercanos. Yo cruzo enfrente, esto es típico en África, aunque en África algunas cosas de esto está cambiándose, ¿no? Una que es la que
me gusta a mí, y a la que podríamos decir que hoy nominalmente, como dice Jeffrey Till, cumplimos, que es aquella que conduce operaciones más allá del horizonte, ¿no? En tanto ofensivas como ofensivas, desde el dominio submarino hasta alcanzar el ámbito aeroespacial de forma cooperativa. Esto es, los alemanes lo que estaban diciendo. Y los alemanes dicen, miren, Alemania con las capacidades y el músculo económico que Alemania tiene. Decía, a nosotros se nos hace muy difícil entrar en esto porque hay procesos de modernización que nos cuestan seguir y sin embargo estamos haciendo un intento para eso. Por ejemplo, Alemania construye submarinos, la próxima generación de submarinos están siendo construidos con Noruega, ¿no? Como ustedes bien saben. Entonces, ellos lo ven por ese lado, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen además? Que en ese rol la capacidad naval tiene que estar interoperando con armadas socias o aliadas, entrelazando intereses. Ese es el rango en el cual nosotros nos tenemos que mover. Ese es el rango en el cual, como agente del proceso político, me interesa ver a mi armada. Por eso los ejercicios que ustedes hablan de los 2024, sí, el gobierno, el Congreso, firma la propuesta que hemos hecho para el 2024, 2025, para la segunda etapa vamos a tratar de meter la mayor... Ya hay nuevos ejercicios ahí estipulados. Guinex, por ejemplo, estamos insistiendo con un ejercicio que es con la Armada de la India, aunque sea para mandar observadores, y un ejercicio que va a ser muy interesante y que tiene toda una concepción de largo plazo, que tiene que ver como es Vinciguerra, que son ejercicios en los cuales el centro era la Armada, la Infantería de Marina, y que, oh casualidad, siempre se caían, siempre le asignaban, decían, no, son tareas pura y exclusivamente para hacer la piratería. No, mirá, son ejercicios que sirven para proteger la línea de comunicación marítima contra cualquier agresión externa. No me podés venir a argumentar piratería cuando en realidad son ejercicios de long deployment, ¿no? Entonces, como lo dije también en el Congreso. Entonces, ahí está. Hay un tercer tipo de fuerza naval, digamos que obviamente hoy está más bien reservado a los grandes poderes, que son las fuerzas navales que llevan operaciones ofensivas y defensivas de manera autónoma y transoceánica, ¿no? Entonces, el primer modelo es el modelo de un país chiquito, con pocos recursos, etcétera, un modelo de países vecinos chicos, podríamos decir, o africanos. Un modelo que nos interesa es seguir el modelo alemán, que, cuidado, tampoco de vuelta es que estamos siendo revolucionarios, porque la clave de esta administración es no ser revolucionario, es revisar lo que dicen los diarios, revisar lo que dicen los libros, revisar lo que dicen los diarios, mirar lo que es la discusión internacional y aplicarle sentido común a las lógicas que durante mucho tiempo dejaron de tener sentido común. Entonces, esto me resulta importante. ¿Por qué los alemanes se preocuparon en presentar en esa conferencia el alcance operacional? Porque básicamente sirve para establecer cuáles son las capacidades necesarias que yo necesito, presente y futura. Y acá viene lo más difícil, podría decir yo, para la Armada. Es lo más difícil. Es de todas las fuerzas la que las transformaciones son más lentas, de más largo plazo, necesitan recursos sostenidos y son transadministraciones. O sea, el señor jefe de Estado Mayor General de la Armada tiene que convencer a alguien de que lo que está haciendo ahora va a verse el fruto en 2 administraciones, por lo menos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todas las MECOS hubieran estado? Hice esta pregunta típica, ¿qué hubieran pasado si todas las MECOS hubieran estado disponibles en un escenario militar como el del 82? ¿No? Entonces, esto es un elemento clave. Y esto es un elemento clave porque cuando le pregunté a un marino alemán, con la experiencia que ellos tienen, ¿cómo hicieron? La respuesta que me dieron es,
extremadamente insatisfactoria, me dicen, bueno, va a haber que tener paciencia, y esto es un trabajo de cometer la menor cantidad de errores posibles. Era el jefe, el que sería en ese momento el cargo que ocupa el contraalmirante Coré, el jefe de operaciones navales de la Armada Alemana, ¿no? Entonces, en esta dinámica, lo que estamos tratando de hacer es cómo cada vez más nosotros pasamos de esta idea de una armada que protege pescados a una armada multidominio, multinivel de Maritime Domain Awareness, que no está en la discusión. La Pampa Azul, hasta yo diría que no hay que dejar de usarlo, obviamente, pero hay que darle una vuelta de tuerca a la idea de Pampa Azul. ¿Por qué? Porque hay riqueza, pero la riqueza no solamente se basa en el pescado, y que la Armada no va a ser la que extrae la riqueza, sino los que evitan que otros extraigan la riqueza. Este es un dato que no es menor. El otro tema que es importante es que no hay... La Armada... ¿Qué conecta a la Armada de ayer con la Armada del presente y con la Armada del futuro? Va a sonar a cliché, pero les puedo asegurar que me enorgullece, o sea, no hay forma de que no lo diga con sentido de orgullo. La grandeza física de este país, geográfica, física del país. No es que el país per se es rico porque sí, sino que tiene unas características centrales en la geopolítica actual. Hay razones geográficas de lejanía de los centros. Todos ustedes han pasado por las aulas, por la Escuela de Guerra Naval. Todos ustedes son versados, y en algunos casos más versados que yo en temas de geopolítica. Si ustedes miran el mapa del mundo, cuando el ministro dice que el mundo está en guerra, no le erra ni un poquito. El mundo está en guerra, y es una guerra global, no es la tercera guerra mundial, es una guerra global. Si ustedes miran lo que Mackinder hablaba del corazón de la Tierra, y lo centraba en Rusia porque la lógica política de competencia de grandes poderes lo centraba en Rusia, hoy el corazón de la Tierra se corrió, y parte de ese corazón de la Tierra gravita sobre China. No hago opinión de valorativa sobre China. Ahora, ¿dónde están las dos guerras en curso y que estamos todos mirando que no se desmadren, por así decirlo? En el Rimland tienen una guerra en Ucrania, terrestre, y otra guerra terrestre en Irán. Eso es lo que no queremos, lo que no se quiere que pase. En Irán, en Medio Oriente, en Israel, Líbano, con Irán haciendo las cosas que hacen, con Yemen haciendo las cosas que hacen, poniendo presión en la línea de comunicación naval. Atacando los centros de comunicación naval centrales. Claro, cuando uno mira eso, la guerra de Ucrania pega sobre el Mar Rojo, pega sobre el estrecho y uno mira que esos dos nodos de comunicación están comprometidos, automáticamente dicen, ¿dónde están los pasos alternativos? Uno en el Ártico, el otro en el Cabo del Horno y el tercero en el estrecho de Magallanes. Cuando todos se dan vuelta y miran dónde están los fail-safe del sistema, uno lo tenemos nosotros, compartidos con la hermana República de Chile, pero lo tenemos nosotros. Hay una razón ahí lógica. Entonces el mundo va a entrar a mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros, con una ventaja. El mundo, ¿qué está mirando en este momento? Que el Ártico se está repartiendo todo, y que encima está toda la dinámica de conflicto en el Ártico, y se están repartiendo el Ártico, y que el último espacio que no se pueden repartir es la Antártida. Pregunta para todos es, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Seguir en este status quo en el que estábamos, donde íbamos para atrás?
o tratar de recuperar capacidad que nos permita mantener el status quo y empezar a plantear una discusión en serio acerca de con quienes inevitablemente vamos a tener que lidiar en los próximos 30, 40 años. O queremos jugar el juego de modifiquemos el status quo. Fíjense ustedes la prudencia con la que manejó la administración actual el buscapié ese que tiraron la prensa, que casualidad siempre salen en los mismos diarios, la prensa en torno al tema de hay petróleo en la Antártida. Un buscapié que se tiró específicamente. Entonces, pero fíjense cómo se manejó. Entonces, ahí nosotros miramos con atención eso, miramos cómo se va desarrollando eso. A nosotros no nos conviene que lo que sucede en el Ártico pase en la Antártida, sencillamente porque somos los débiles en este momento. Me gustaría no serlo. Trabajamos para dejar de serlo, pero lleva tiempo. ¿Qué rol tiene la Armada en el futuro? En esta administración son el eje de las políticas de inserción de defensa internacional. Son el eje. Cuando vamos a hablar a la OTAN, la Armada. Interoperabilidad naval. Cuando hablamos con Brasil, la Armada. Cuando hablamos con India, la Armada. Con Turquía, la Armada. ¿Por qué? Porque los mares conectan. Porque los mares proveen seguridad y porque la Armada ya tiene tradición de haber hecho esto. Vuelvo al ejemplo Solid Step del 2003. No estamos tratando de recuperar el tiempo perdido. Una de las cosas que me frustra que hablo con mi equipo es que hubiera pasado si en el 2003 en vez de perder el tiempo como lo perdimos, hubiéramos seguido por ahí con menos intensidad, si ustedes quieren, pero hubiéramos seguido haciendo lo que veníamos haciendo. La Armada tiene un rol clave en el proceso de inserción me parece que estoy hablando demasiado en tiempo digo. La Armada tiene un rol, se está trabajando fuertemente para eso, y lo que hay que hacer, y en esto tienen que trabajar todos ustedes, es construir un caso para la Armada. La Armada no se va a justificar sola. La gente no sabe quién es Storni. La Armada hay que, en el buen sentido, venderla día a día, mostrarla, poner en valor lo que se hace, porque la Argentina la necesita. Vuelvo a lo mismo. Sí, si ustedes miran el sistema Atlántico Sur, que lo quieren presentar como uno, el sistema Atlántico Sur es uno, cierto, pero no es indivisible. Son tres en uno, son tres subsistemas. El principal elemento hoy, el principal escenario de relacionamiento internacional, sosteniendo y manteniendo algo que estoy convencido, de que el status quo territorial en América Latina no está garantizado, pero no creo que cambie en mucho tiempo. ¿Dónde va a cambiar el status quo? En todas las áreas marítimas circundantes. Porque las medidas de confianza mutua funcionan, porque la relación que tenemos con Chile es mejor que la que teníamos hace 40 años atrás, la relación que tenemos con Brasil hoy es impensable cualquier otra cosa. Hay algunos problemas en el norte, con algunos actores que no entendemos muy bien a qué juegan, pero el status quo difícilmente cambie. Donde puede cambiar el status quo es en todas las áreas marítimas. Y vuelvo a esta idea de tres subsistemas. Hay uno que es unilateral y multilateral en simultáneo, que es el oceánico propiamente dicho. ¿Sí? Fíjense las locuras que hemos llegado a hacer. Baja el guardacosta americano, todos protestan. Que el guardacosta, que... Vuelvo a salir del protocolo del secretario.
todo el gran pechito argentino. Un país en serio, como decían que éramos antes, no se queja. Va, les pone un buque al lado y hablan entre los dos. Y mira el otro, qué hace uno y qué hace el otro. Y siguen hablando y listo. Y si no queremos hablar, le pones el buque al lado, lo dejas pasar y seguís. Le pones algo, no protestás al divino botón. Los despliegues. Las teorías conspirativas que leí en estos 15 días, porque volvimos a ser el gringo gaucho, yo no sé si reírme, si llorar, etcétera. ¿Qué más quiere un joven de 21 años que aterrizar en un portaaviones? Porque todos lo miran desde la... Pero el joven que se tiene que entrenar, bueno, ese es multilateral y unilateral al mismo tiempo. Tengo que estar yo, tengo que estar yo cuando quiero decir que no, punto, pero también tengo que trabajar con otro, por ejemplo con Brasil, ¿no? Con Uruguay, con Sudáfrica, porque es parte de ese ámbito. Ese es un elemento. El segundo componente tiene que ver con nuestro legítimo reclamo en las islas, las Islas Malvinas, las Georgias, el Atlántico Sur, las islas del Atlántico Sur, que ese tiene una dimensión bilateral. Tiene una dimensión bilateral clara, sostenida, que nos obliga a nosotros, porque existe asimetría de poder, a ser mucho más inteligente con el contrincante, el oponente, el enemigo. Se puede sentar así, cruzarse de brazos y esperar a ver qué hacemos. Y la verdad, durante 20 años se les hicimos recontra fácil. No ustedes, ahí sí, ahí jugaba la política. Se le hicieron muy fácil, muy fácil. Protestemos y no hagamos más nada. Le vamos a aumentar el costo. ¿Saben cuál es el costo de mantenimiento del dispositivo, en el presupuesto británico del dispositivo de Malvinas? 0,02 del PBI de lo que gastan en defensa. ¿Se lo quieren aumentar al 1? Tienen espalda para sostenerlo. Al 1, ¿saben lo que es? De 0,02 al 1, lo que tendríamos que hacer para llevar a que sea el 1. Lleva tiempo, lleva esfuerzo. Ahora, metamos a los rusos y los que se nos van a venir en contra no son los ingleses. Los ingleses van a agarrar a los americanos y le van a decir, sí, tenés razón, no. Sácate. Ahí tenemos que ser inteligentes nosotros. No podemos irnos del UNITA gratuitamente. Vos no te vas de la mesa en la cual vos tenés que estar. No te vas. No te vas. Por eso es tan importante para este ministro volver al UNITAS. Pacífico y Atlántico. A ver. Porque cuando te vas... yo no entiendo cómo nos hemos olvidado de algo tan básico... Tan básico, y disculpas de vuelta porque ustedes, si esperaban algo más sofisticado, es muy viernes a la noche, pero creo que va a quedar en claro. Algo tan sofisticado como ese cantito que nos enseñaban nuestros padres, es el de Aldón Pirulero, el que no presta atención a su juego, una prenda tendrá, y el viejo cantito del que se va de su villa, perdió su silla. Yo a veces me pregunto a los patrioteros de turno, ¿de cuántas sillas nos hicieron perder durante todo este tiempo? Dimensión bilateral, asimetría de poder, estás obligado a hablar. Estás obligado a hablar, estás obligado a defender tu reclamo y estás obligado a crecer con el otro, sabiendo las limitaciones de maniobra que uno tiene y encontrar la forma para que uno pueda en el futuro mejorar su condición de status quo. ¿Por qué les digo esto además? Sobre todo porque acá hay mucho veterano. Porque es la mejor forma de honrar a los veteranos. Gente que dio la vida por la patria para que 40 años después sigamos cargando con la misma frustración. Estemos cada vez más lejos del objetivo por el cual esa gente dio la vida por la patria. Entonces, ¿saben qué? Prefiero probar otro camino. Tercer sistema.
El Antártico. Los tres están conectados. Los tres los conecta el mar. Los tres tienen responsabilidad la Armada. Tercer, el sistema antártico. Que es trilateral. De vuelta, muestro lo que dice el mapa que nosotros tenemos y que es válido para nosotros pura y exclusivamente, sino que hay 3 mapas en competencia ahí. Entonces la pregunta que nos devana los sesos a nosotros es cómo trabajar de forma tal de que el mapa que nosotros tenemos sea respetado por actores que si pudieran nos darían un zarpazo, pero que estamos cubiertos por una estructura legal del derecho internacional, pero también por una estructura que de a poco acompaña al derecho internacional, que es la estructura militar. No hay enforcement de derechos si no están las Fuerzas Armadas detrás. Si no, vemos lo que pasa con el principio de integridad territorial. Los rusos se lo llevaron puestos a los ucranianos. Hay que terminar, y con esto cierro. Es importante, hay un concepto que me gusta mucho, que lo vimos ahí que lo seguimos trabajando en las horas que hago de profesor de la Escuela de Guerra Naval, que es el concepto de ceguera marítima. Y hay que seguir trabajando con esa idea y con ese espíritu. Y hay que tratar de cerrar o de cambiar esta idea de ceguera marítima. Porque la ceguera marítima justamente empequeñece al país. Empequeñece a los países. Son países al mar, son países grandes. La Argentina es un país grande y estamos trabajando, dentro de poco van a haber novedades más buenas también para la Armada, en contra de esa idea de ceguera marítima. Así que, gracias. Le pido a ustedes dos disculpas, llegué más tarde, pero la gestión tiene también sus vericuetos. Así que les vuelvo a transmitir el saludo del ministro de Defensa y nada más. Gracias a ustedes por escucharme y perdón por el desorden. Bien, hasta aquí hemos finalizado la transmisión para nuestros invitados virtuales, a quienes le agradecemos la presencia y lo esperamos en la próxima conferencia. A continuación invito al señor presidente y vicepresidente del Centro Naval a entrega de diplomas y al almirante Cisneros. ¿Sí? Sí. Ayer terminamos de resolver lo de los P3. Viste que salió todo, vamos a resolver lo de los P3. Por lo menos el programa de pago y conseguimos que se paguen los 32 millones. Señor almirante Core, por favor. ¿Cómo está? Bueno, a mí me toca al señor capitán Morán, por favor, que lo hizo también y para la próxima me voy a dar 5 minutos más. Bien, antes de invitarlos a compartir un momento de camaradería en el salón contiguo, que los más antiguos o más viejitos decimos Barex, los invito a ponerse de pie y a entonar la marcha de la Armada. Muchas gracias.
gracias. Muchas gracias.